10 o 20 años no estaban, ¿no? El DNUE, que es el director estadístico de unidades económicas que publica INEGI, que es la ubicación por punto geográfico con latitud y longitud de todos los establecimientos comerciales en las zonas urbanas, ¿no? Es decir, puedes identificar el establecimiento con un punto en el mapa y cuántos empleos tiene, ¿no? Un aproximado del número de empleos. Entonces, eso es un insumo valiosísimo, ¿no? Para quienes hacemos cosas de forma urbana, de morfología urbana, de tratar de entender dónde están los subcentros urbanos. Bueno, pues esa base de datos hace 10 años vino a cambiar mucho del análisis que se realizaba, ¿no? ¿Qué otros datos? El cubo geostadístico, por ejemplo, el cubo geomático que publicó INEGI hace un año, 2 años, ¿no? Vienen todas estas imágenes de satélite ya preprocesadas y muy fácil de utilizar, ¿no? Entonces, así hay cada vez más información disponible. El censo del 2020 que se acaba de liberar, bueno, pues incluye las variables normales del censo, pero el cuestionario empleado, por ejemplo, tiene una gran cantidad de información disponible a nivel municipal de cosas relevantes para la planeación urbana que antes no se incluían, ¿no? Se incluyen varias preguntas en que se identifican las personas dónde viven y dónde trabajan, ¿no? Por municipio. Entonces, para una planeación metropolitana, pues te ayuda a entender. Si no tienes una encuesta origen-destino, pues te ayuda a entender, grosso modo, cómo se distribuyen esas zonas, ¿no? Hay varias preguntas sobre asentamientos irregulares y sucesivamente. Entonces, bueno, es un poco lo que está pasando hoy en día en la planeación urbana. En México, y les digo, pues son buenas noticias, ¿no? Este proyecto ya prácticamente lo concluimos, ha sido votado y aprobado por Cabildo y estamos en el proceso de que se publique en el diario oficial del gobierno del estado. Este otro proyecto que yo lidero de sistemas de información, lo que estamos aspirando a construir es un sistema de información urbano metropolitano para Monterrey. Estoy aquí en Monterrey. Está habilitado este sitio web de forma temporal, no me da tiempo de entrar a detalle, pero es un poco lo que hemos trabajado utilizando estas herramientas, ¿no? En primer lugar, trazar el perfil del crecimiento urbano, cuantificarlo. Bueno, pues una ciudad, Monterrey creció, su población se duplicó y en el mismo periodo su huella urbana se triplicó, ¿no? Entonces, en consecuencia, la densidad poblacional cayó un 32%. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué presentamos? Utilizamos información catastral, información de uso de suelo, información de vialidades, para construir un perfil un poco documental qué implicaciones ha tenido este proceso, ¿no?, de crecimiento urbano en Monterrey. Lo que encontramos es, bueno, de ser una ciudad policéntrica, evolucionó a ser una ciudad policéntrica, que hay una representación de, justamente a partir del DNUE, de cuáles son estas nuevas centralidades, ¿no? Identificamos 65 centralidades, subcentros urbanos que concentran un 40% de la oferta de empleo en la zona metropolitana. A partir justamente de eso es, bueno, que la ciudad creció, pero también cambió su morfología urbana, ¿no? Es una ciudad en una transición a una estructura policéntrica. No, en esa sección que dice costos, nos adentramos a explorar qué implicaciones también tiene esto, ¿no? Tratar de cuantificar el costo de la expansión urbana. Es una tarea compleja. Nosotros nos enfocamos en un solo costo, el costo de pavimentación. Lo que encontramos es que, bueno, en promedio cuesta a los municipios de Monterrey, gastando en promedio un 17-18% de sus ingresos municipales en carpeteo, labores de repavimentación. Si la ciudad se expande, bueno, son más calles. ¿Y esto cuánto nos cuesta? Trazamos el crecimiento de las vialidades a lo largo del tiempo desde 1990. Bueno, lo que encontramos es que lo que más crece pues, son todas esas vialidades locales en la periferia urbana, los fraccionamientos lejanos pues, de transporte y de servicios. Y eso va a ser un problema, ¿no? Porque al final esas vialidades van a culminar su ciclo de vida en 30, 50 años. Entonces, va a ser un problema para las finanzas públicas municipales alrededor del 2040, 2050, ¿no? En 20, 30 años. Porque esas calles al final va a haber que reemplazarlas, ¿no? Y es un crecimiento exponencial impresionante en esas vialidades. Caracterizamos la morfología, hacemos una exploración de calles, de cuáles son las topologías más frecuentes de calles. El problema que encontramos que, bueno, todo este crecimiento en la periferia urbana
A final de cuentas, además no solamente es expansión, sino que es crecimiento poco amigable con el peatón, ¿no? Son topologías de calles completamente radiales, poco amigables que no invitan a caminar. Finanzas, exploramos también, nos metemos a los datos de INEGI de finanzas municipales para ver, bueno, ok, todo el crecimiento está en la periferia urbana de Monterrey, pero eso quién lo está costeando, ¿no? Se paga con ingresos propios de los municipios o con transferencias federales, ¿no? Y lo que encontramos es, bueno, pues finalmente ese crecimiento se financia principalmente con transferencias federales, ¿no? Más que crecimiento, bueno. Esta fue la fase 1 del proyecto de investigación. Estamos en una fase 2, donde exploramos la segregación económica de la ciudad y vivienda social en Conavio, ¿no? Nos adentramos también en esta parte de la morfología urbana, caracterizando cada uno de estos subcentros. Y ahí estamos, al final de este mes, bueno, estamos trabajando en un nuevo sitio web que sea una visualización, que sea un sitio completamente interactivo que invite a descubrir este análisis y este diagnóstico que estamos elaborando sobre la ciudad de Monterrey, ¿no? Que es, ok, la ciudad crece, pero tratar de ver primero algunas de sus causas, que tienen que ver evidentemente con el costo del suelo, la dificultad de generar una oferta de vivienda asequible en la zona central de Monterrey. La vivienda asequible de menos de $1,000,000 se produce en la periferia urbana, ¿no? Simplemente por el costo del suelo, y esto pues empuja toda esta ola expansionista de la ciudad. Las consecuencias, bueno, pues esto es costoso a las finanzas públicas, ¿no? De inicio, el desarrollador podrá pagar la provisión inicial de servicios y vialidades, pasándolo al comprador de la vivienda, pero eventualmente el municipio se debe hacer cargo de esas vialidades, ¿no? Y las debe tocar recarpetear, dar mantenimiento cuando concluya su ciclo de vida. Y en eso estamos. Ahorita estamos transitando a generar una serie de simulaciones, será la fase 3 para el próximo año, en generar escenarios, ¿no? Con base en toda esta información que tenemos, escenarios de futuro para la ciudad que nos ayuden a tener una discusión más informada, ¿no? Hay varias alternativas. Una es seguir creciendo como sigue en Monterrey, un escenario inercial. Otro es, no, pues hay que regresar al centro, ¿no? Hay que densificar la zona central. Es otra posibilidad. Otra es, no, bueno, pues si estás en una transición hacia una ciudad policéntrica, enfócate en consolidar esos nuevos subcentros, esas nuevas centralidades. Entonces, bueno, ¿qué es mejor? Pues es precisamente a través de la construcción y simulación de esos escenarios, buscamos contribuir a esa discusión entre ciudadanos y tomadoras de decisión, ¿no? Un poco sobre los sistemas de información urbanos. Bueno, la planeación urbana en México tiene una larga historia, pero tradicionalmente ha estado muy enfocada, muy ligada a la arquitectura, ¿no? Hay pocas escuelas de planeación urbana en México, pero hay unos referentes internacionales buenos, la UAM, que tiene más un perfil de sociología urbana, el CEDUA en el Colegio de México, que es un poco más ligado a geografía económica y demografía, la UNAM, que tradicionalmente estaba más ligada a diseño urbano, pero también es una escuela muy grande, muy rica de planeación, con diversas teorías y subgrupos, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que en México la planeación urbana tiende a hacerse de forma más cualitativa, ¿no? No hay una aproximación cuantitativa a partir de datos, ¿no? Hay un retraso tecnológico muy importante en este sentido en México respecto a lo que se hace en otros países. Aquí apenas utilizamos sistemas de información geográfica, ¿no? Seguramente ustedes también se topan mucho. Hacemos luego medio una mala copia, de ahí saltamos, por ahí se escucha mucho ahora el término de ciudades inteligentes, smart cities, como si eso fuera a arreglar muchos de los problemas que tenemos en la ciudad, ¿no? En otros países se habla mucho de hoy en día gemelos digitales, es decir, genera una ciudad virtual que sea una representación de las características más importantes de uso de suelo y transporte de tu ciudad real y simula tu gemelo digital, ¿no? ¿Quieres construir un nuevo aeropuerto? Tienes 3 ubicaciones posibles. ¿Quieres construir una nueva línea de metro? Simúlalo, ¿no?
y trata de ver en 20 años, con ese simulador, qué efectos tendría en el precio de la vivienda, las emisiones de carbono, en la demanda de transporte en las distintas zonas de la ciudad. Entonces se hace mucho en las ciudades pues, importantes, sobre todo en el sudeste asiático, en Europa, Australia, Norteamérica, hacen este tipo de microsimulaciones basadas en agentes, ¿no? Para explorar escenarios. En América Latina tenemos un fuerte atraso en esto. Hay algunos esfuerzos en que se han implementado en ciudades mexicanas modelos de transporte, pero no este tipo de simulaciones, ¿no? Con excepción de, hablando de América Latina, con excepción de Chile. Con Chile sí es un país muy sofisticado en el tipo de modelos que hace de transporte y uso de suelo. Entonces, bueno, se utilizan en otros países mucho esta aproximación más cuantitativa a la planeación urbana. Se crean estos términos que se acuñan, que sistemas de información urbanos, otros le dicen urbanismo informático, otros urbanismo computacional, o ahora este nuevo término que le llaman ciencia de ciudades, ¿no? Entonces, en México, bueno, pues falta justamente este tipo de aproximación, ¿no? La planeación urbana, evidentemente los métodos participativos, el análisis cualitativo, la sociología urbana, es muy importante, es muy relevante y va a seguir teniendo un lugar importante, pero también necesitamos tener esta aproximación más computacional y cuantitativa, ¿no? Yo soy académico, lo que observo es cada vez empiezan a surgir más programas que le llaman ciencia de ciudades, data science, es como esta aproximación entre programación, métodos computacionales, métodos cuantitativos y planeación urbana, ¿no? En mi alma mater del doctorado en MIT, justamente abrieron una nueva carrera que es mitad ciencias computacionales, mitad planeación urbana. Entonces, no quiero decir que hacia allá va todo, ¿no? Porque les digo, en planeación urbana pues siempre el análisis cualitativo y de casos puede seguir siendo muy relevante, pero también todo esto auspiciado por los nuevos datos que hay, ¿no? Ahorita les voy a hablar más adelante, pero un paradigma que está cambiando nuestra forma de entender las ciudades son los datos de teléfonos celulares. Al final, las tecnologías, está pasando algo muy importante. Una forma para mí de entender los estudios urbanos es, al final hay un espacio físico construido y tenemos elementos sociales, ¿no? Entonces, lo que nos interesa medir, estudiar, es cómo estos elementos sociales impactan el espacio físico construido, ¿no? Y las tecnologías influyen en esta doble relación, ¿no? Los elementos sociales, a través de la tecnología, pueden impactar el espacio físico construido, y el espacio físico construido a través de la tecnología puede influir en elementos sociales, ¿no? Ejemplo, hoy el comercio electrónico, este boom de comercio electrónico, ¿qué impacto está teniendo en las superficies de venta, ¿no? En los centros comerciales? ¿Cómo quedaron ya décadas atrás este centro comercial planeado como caja de zapatos? Y hoy en día, ¿cómo tienden a ser las superficies de venta, ¿no? Para competir con el comercio electrónico, pues tienden a ser espacios más abiertos, donde puedes caminar, donde al menos la mitad de los establecimientos son comida, ¿no? Tienes comida, cines, te venden más una experiencia de ir a ese lugar, pasar ahí la tarde, que ir a una tienda por un producto específico, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma la tecnología también va cambiando nuestra forma de diseñar el espacio físico construido, también nuestra forma de interactuar con él, ¿no? Sabemos que siempre la tecnología ha tenido una gran influencia en las ciudades, ¿no? Es algo que se ha estudiado mucho. De alguna forma, la ciudad moderna es un producto de la ciudad de la revolución industrial, cuando surgen las fábricas y toda esta enorme migración rural-urbana en el siglo XIX, impulsa pues, este esfuerzo, que es la planeación urbana, ¿no? De tratar de regular el territorio y el espacio para generar condiciones de habitabilidad, de oportunidades para las personas que ahí habitan. El automóvil, ¿no? Bueno, los trenes, ¿qué impacto tienen los trenes en la ciudad? Bueno, pues surgen los primeros suburbios. El automóvil no se diga, ¿no? El enorme impacto. Es que es profesora, habla y habla. Partición territorial de las ciudades. Sabemos que las tecnologías siempre tienen una gran influencia e impacto sobre las ciudades. Y la gran pregunta hoy en día que nos apasiona, que nos dedicamos a esto, es tratar de entender, ok, toda esta revolución de tecnologías digitales tan importante que estamos teniendo, ya hemos tenido en los últimos 30 años, ¿qué impacto
impacto va a tener o está teniendo sobre las ciudades, ¿no? Y ese es el tema más fascinante de investigación hoy en día en los estudios urbanos, ¿no? Cómo las ciudades, cómo las tecnologías digitales impactan el entorno urbano. Grandes volúmenes de datos y ciudades. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Aquí van un ejemplo de dos de mis publicaciones de este año. Esta y esta. Un poco lo que se construye aquí o qué es lo que trabajo, ¿no? El gran cambio en términos de datos que vemos en las ciudades son los datos de teléfonos celulares, por su gran resolución temporal y espacial que tienen, ¿no? Entonces, en este caso, los papers que tengo ahí los hice sobre Singapur porque eran los datos de celulares que tenían, pero te permiten hacer un montón de cosas. En este caso, bueno, caracterizar todos los lugares de ocio, ¿no? De dónde llegan los visitantes, cómo están. Muchos de ustedes de aquí que se dedican a planeación urbana saben lo costoso que es tener una encuesta origen-destino de transporte, ¿no? Es algo, millones de pesos te cuesta, ¿no? Con teléfonos de datos de celulares, con datos de teléfonos celulares, abaratas ese costo, se vuelve mucho más económico. Entonces, bueno, es parte de la investigación más interesante que se hace hoy en día con este tipo de información, sobre todo, curiosamente, donde está ocurriendo pues, es en China, ¿no? Por la facilidad de acceder a los datos. En otros países es mucho más complicado por temas de privacidad. Entonces, en este ejemplo que les muestro y esta investigación, pues, entonces, se utilizan esta malla y estos datos celulares con un algoritmo de detección de patrones anómalos para identificar 86 lugares que concentran altísimas densidades de concentración de teléfonos celulares, ¿no? Y yo lo utilizo para medir forma urbana, ¿no? Para ver por qué la ciudad es policéntrica, pero qué zonas tienen la mayor concentración de celulares. Y a partir de ahí, a partir de puntos de establecimientos comerciales, identifico, ¿no? Identifico ciertas morfologías, ciertos subcentros que voy particionando y caracterizando con base en la combinación de establecimientos que tienen, ¿no? Hay una serie de modelos estadísticos que guían esto, ¿no? En mi tipología encuentro varios conjuntos de establecimientos que algunos son centros comerciales, otros son grandes áreas, superficies comerciales con tiendas ancla, etcétera. Es esta tipología que vemos aquí en la leyenda de 8 lugares, ¿no? Nada más que, ¿cuál es el mérito de esto? Que es algo sistemático, hecho con base en datos e información, que es replicable y que aparte se puede hacer de forma automatizada para pues, varias ciudades, ¿no? No solamente para una. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con una aproximación cuantitativa, que está basado en datos, en modelos estadísticos, y que es un esfuerzo que es replicable, ¿no? Y sistemático. Son los... Luti que menciona, bueno, un paréntesis aquí. El caso de México, los datos celulares no están tan disponibles, pero ya lo empiezan a estar. Yo justamente adquirí un pedazo de datos para Monterrey. Hay varias compañías internacionales que ya ofrecen estos datos de teléfonos celulares para el fin que tú quieras. Es decir, evidentemente muchos de los usuarios pues, son empresas de marketing, ¿no? Que los utilizan, o empresas de superficies de venta. Pero en mi caso, bueno, pues es para investigación, para temas de planeación urbana. Ya no es tan costoso, te rondan alrededor de $30,000, $50,000 tener un gran volumen de datos de teléfonos celulares para una serie de ciudades, ¿no? Entonces, conforme pasa el tiempo, se irán abaratando incluso más estos datos. ¿Cuál es la disyuntiva? Bueno, pues en este tipo de datos celulares no tienes todas las cosas que sí tienes en una encuesta tradicional, ¿no? No tienes el nivel de ingreso, no tienes el sexo, no tienes la ocupación, pero lo que tienes es una enorme resolución temporal y espacial de que sabes las personas cómo se mueven. Entonces, hay una serie de técnicas y mecanismos para darle la vuelta y tratar de imputar ingreso y demás para los usuarios de datos de celulares. Por ejemplo, en el caso que les mostraba en Monterrey, ahorita los estoy utilizando para estudiar vivienda social, ¿no? Tenemos identificados los polígonos con mayor densidad de vivienda social. A mí me interesa saber qué pasa con el ocio de esas personas, ¿no? A partir de datos celulares, dónde se mueven, dónde se desplazan, fuera de los viajes al trabajo, cuáles son sus viajes de ocio, ¿no? Ocurren ahí alrededor, tienen que desplazarse para compras y otro tipo de servicios.
Cuando les hablaba de estos gemelos digitales, otra forma, este es el acrónimo en inglés, que son los modelos integrados de uso de suelo y transporte, ¿no? Que son estos, uno de los más populares es Urban Sim, que desarrolló Paul Wadden en la Universidad de Berkeley. Es una especie de SimCity, ¿no? Es lo que veíamos, un simulador microscópico que simula una serie de decisiones a nivel hogar y te ayuda a ver, ok, la ciudad cómo se vería en 20 años, cómo cambiaría en 20 años, cómo cambiaría en 30 años, en términos de demanda de transporte en las distintas zonas y en demanda y en precios de vivienda, ¿no? Y al final lo que nos interesa ahí es construir escenarios de qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si hago una línea de metro aquí? ¿Qué pasaría si construyo una... si cambio la regulación de zonificación en esta zona de la ciudad y permito 40 niveles? ¿Cuál es el impacto que eso tendría en el resto de la ciudad en demanda de transporte y el precio de la vivienda? Efectivamente. Estos simuladores son los que les mencionaba que normalmente ciudades importantes tienen algún tipo de esto, ¿no? Son esfuerzos largos, ¿no? En México no hay ninguna ciudad que cuente con alguno de estos simuladores LUTI. Yo justo cuando estuve en Singapur participé en un proyecto entre el gobierno de Singapur y el MIT para desarrollar una versión, la competencia de Urban Sim, que se llama Sim Mobility. Y son esfuerzos largos, ¿no? Es un proyecto de 10 años que se necesita pues, una estrecha colaboración entre gobierno y universidades, ¿no? Para desarrollar un bicho de estos te lleva al menos 5 años, muy posiblemente 10 años, ¿no? Entonces son esfuerzos de largo plazo, pero pues creo que hacia allá deberíamos ir como ciudad, ¿no? Para tener pues, una planeación urbana pues, más basada, como mencionaba, en datos y en evidencia empírica. Entonces, bueno, esto sería mi presentación y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Ponce. Muy interesante. Para preguntas y cosas lo dejamos para el final de los ponentes. Vamos a continuar con nuestro siguiente ponencia. Tenemos a los doctores Rafael Ángel Cepeda Campos y Paula Andrea Legarda Romero, profesores investigadores de la Escuela Tecnológica del Instituto Técnico Central. Es un establecimiento público de educación superior de Bogotá, Colombia, con el tema determinar el impacto jurídico de la aplicación de la auditoría de desempeño en los proyectos de inversión del mejoramiento de infraestructura vial terciaria aprobados en el marco del SGR en el departamento del Putumayo, periodo 2015 al 2020, para los cuales tenemos una participación de 20 minutos. Adelante, doctores. Bien, buenas noches. Ahora sí me escuchan. ¿Sí me escuchan? Ah, bueno, buenas noches. Que estaba, te escuchaba que me mencionabas, pero intentaba activar el micrófono y no podía. No sé si necesito también permiso para activar. Ah, bueno, ya estoy compartiendo. Les voy a pedir que me tengan un poco de paciencia en dos cosas. La primera, no soy un experto en manejar Zoom. Normalmente manejamos acá en la universidad es Microsoft Teams. Y lo segundo, acá en Bogotá está cayendo un terrible aguacero. Entonces, les pido excusas si por alguna razón se llegase a interrumpir la señal y demás. Bien, bueno, primero que todo darles agradecimiento pues al doctor Federico Guzmán, que nos hace extensiva esta invitación al Estado General de Zacatecas, México. Le pido mil excusas que de pronto no estoy familiarizado con la institucionalidad política mexicana, porque de pronto no he tenido la oportunidad de leerla o estudiarla a fondo. Entonces, intentaré asimilarla como nosotros la entendemos acá en Colombia, como el ciudadano común la entiende, y en ese sentido, pues le agradezco a todas las autoridades que en este momento nos están acompañando a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Por supuesto, agradecerle a todas las personas que nos acompañan acá de la escuela. Mi doctor Federico sabe que
Nosotros aquí hacemos difusión masiva, entonces tengo a mis estudiantes acompañándonos por el canal de la tertulia, por el canal institucional de nuestra universidad. Entonces agradecerles a ellos, agradecerle al ingeniero Henry Ginete, decano de la Facultad de Mecatrónica, que también nos acompaña y pues que nos da la oportunidad de representar a la institución en este evento. Bien, voy a proceder pues entonces a compartir. Los vengo a invitar más que todo, más que hacer una presentación y de pronto los 20 minutos sería mucho, vengo a hacerles una invitación formal. Una de las experiencias que nos ha parecido bonitas y por eso nos animamos a participar es que esto que ustedes están haciendo lo hemos pedido muchas veces en Colombia, se ha pedido muchas veces en territorios, ciudades, municipios, departamentos, que se haga un gran encuentro entre el sector educativo, el sector industrial, el sector político, el sector económico, pero un encuentro no que represente, digamos, una tendencia ideológica, porque es que el gobernante que triunfa, el gobernante que llega, no viene a gobernar a sus partidarios, viene a gobernar una localidad, una ciudad, una municipalidad, un departamento, una nación. Entonces, en ese sentido, debe escuchar inclusive sectores opuestos o sectores contrarios, pero no es una reunión en privado allá en una sala de té, sino en un escenario público como el que ustedes están haciendo. Por esta razón, nos animamos a participar y por esta razón les agradecemos, porque este esfuerzo que ustedes hacen es muy extraño verlo en Colombia. Aquí normalmente se hace, pero se hace en círculos muy pequeños, muy cerrados, y prácticamente que la participación está diseñada para unos conglomerados con unos intereses muy particulares y normalmente seguidores de la figura de gobierno. Eso para nosotros nos tipifica como un error, porque se pierde la oportunidad de la disertación, del debate, de pronto de que se pongan diferentes ideas para que se llegue a lo que le sirve realmente al ciudadano de a pie, o sea, lo que le sirve realmente a la persona de a pie. En ese sentido, como lo dice Biotor, nosotros hicimos un estudio con las diferentes instituciones encargadas de la vigilancia y control de los recursos en el departamento colombiano. De pronto, para los que no están familiarizados, nosotros aquí no nos tipificamos por estados, nos tipificamos por departamentos. Aquí hay una estructura piramidal, entonces al ser piramidal, el alcalde depende de los recursos que mande el gobernador de la presidencia lo que apruebe el Senado y así sucesivamente. O sea, es una estructura que se encuentra en forma vertical. Se puede gestionar recursos propios, pero esos pues obviamente son exiguos y más para localidades pequeñas. Nosotros nos interesó en nuestra área de investigación, nos interesó y pues con los diferentes entes de control que se regulan esto, nos interesó concentrarnos especialmente en lo que le interesa al ciudadano a pie, al ciudadano común. En ese sentido, pues veíamos hace 2 años que la problemática mayor que nosotros encontrábamos en los municipios del sur del país cuando se dio los acuerdos y los procesos de paz era que justamente no había infraestructura marítima, no había infraestructura ferroviaria, no había infraestructura vial, no había infraestructura. O sea, no, ¿cómo le vas a pedir a un campesino que no tiene forma, tiene que todavía echarse al lomo, montarse en una mula, a caminar 7, 10, 15 horas para llegar a la ciudad para comercializar sus productos, que esta persona pueda competir con una multinacional? Pues resultaba absurdo, resultaba imposible. Eso es lo que nosotros entendemos que alimenta realmente los círculos de violencia. Eso es lo que nosotros entendemos que alimenta, digamos, los círculos de exclusión que vemos en la parte del territorio. Por eso nos concentramos en esa parte. Quisimos entonces ahondar, así para explicarles macro, no quiero atreborrarlos en normas y leyes y demás, lo que quiero mostrar es que hay una normatividad. Permítame que voy a cambiar la configuración de esa, es para yo quedar viendo las diapositivas que estaba viendo solamente la mitad de la pantalla. En ese sentido, lo que se establece es que hay un presupuesto que legisla el Estado, o sea, un presupuesto que da el Senado de la República, y ese presupuesto se debe repartir en cada una de las gobernaciones. Extrañamente ahí hay un control, extrañamente ahí hay una situación fiscal que permite justamente hacer seguimiento a aquellos recursos. Hay otros recursos que gestionan los propios departamentos y que los obtienen por sí mismos, y ahí también encontramos un cierto control. El problema desaparece cuando hay un vacío entre si lo que se está gestionando es del recurso nacional, del recurso local o de los mandatarios particulares. Esa es donde encontramos, y en ese sentido pues encontramos el sistema general de regalías que se establece para que aquellos municipios que tienen ciertas condiciones de favorabilidad para la industria, pues entonces se puedan potenciar, es decir, se les pague directamente los impuestos y ellos puedan administrar sus recursos, no depender de Bogotá, como dice uno vulgarmente desde acá. Recordarán que nosotros hasta la Constitución del 91 tuvimos una estructura centralizada y casi que todos los procesos y todos los proyectos tenían que centralizarse a Bogotá. O sea, que había que pedirle permiso a la Presidenta de la República, o sea, decíamos a Bogotá, para que entonces se hiciera un acueducto en Chicorodó, o se hiciera un puente en Apartadó, o se hiciera un edificio, o se autorizara la venta de unos lotes, tendría que llevarse siempre el proceso a Bogotá. Eso permitió
que se dieran diferentes líneas de exclusión que no se tradujeron en los 70 años de violencia que nosotros conocemos y sabemos que infortunadamente vive el territorio nacional. Lo que nosotros entendemos es que el sistema general de regalías era justamente descentralizar esos recursos, que llegara directamente al municipio, que el alcalde pudiera contar con ellos o que el gobernador pudiera contar con ellos y pudiera hacer infraestructura en escuelas, colegios, en el sector deporte, en las zonas viales, en acueductos, saneamientos, hospitales y demás. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos? Pues encontramos la normatividad que autoriza este tipo de cosas. Sin embargo, cuando nos vamos al territorio, a la efectividad, en este caso, el caso del Putumayo, que nosotros por alguna diferencia, especialmente de la doctora Legarda, que en este momento no nos puede acompañar porque está justamente en una parte de control fiscal por parte de la gobernación de Putumayo, encontramos que a pesar de que se cobraban los presupuestos, no se ejecutaba. Si su merced mira, la Procuraduría, que es el ente de investigación judicial para los asuntos de orden público, o sea, de cuestiones del Estado, o sea, que o abarcaría la totalidad del territorio, dice que se cobraba el 82% del presupuesto, sin embargo, en lo físico no se llegaba ni al 0%. Es decir, que se cobraba la ejecución de la obra, inclusive se mandaban fotos, inclusive se hacían proyectos, inclusive estaba en el papel, se había ejecutado lo que se había resultado, pero cuando se iba a lo físico, que no resultaba ser extraño para la comunidad, porque era muy fácil que la comunidad se diera cuenta que no le construyeron la vía, que no le hicieron el acueducto, que no le hicieron el saneamiento, que no hicieron el mantenimiento, que no hay colegio. Y sin embargo a Bogotá le reportaban que sí había todo ese tipo de cosas. Entonces, esto fue lo que nosotros encontramos en la investigación y lo que quisimos o lo que les invitamos a ustedes realmente es a que justamente implementemos los mecanismos de control que establezcan, tal vez ustedes los tienen un poco mejor definidos, al punto de que las exposiciones que he venido viendo en el transcurso de estas 2 semanas, pues marca de que muchas de las municipalidades de ustedes son sitios turísticos. Nosotros decíamos en el Putumayo, no tendría nada que envidiarle a las zonas de Brasil, porque tiene grandes recursos mineralógicos, grandes recursos petroleros, grandes recursos naturales, inclusive se encuentra una de las grandes zonas de cultivos de riego aquí del país. Se considera el departamento del Putumayo uno de los, aquí tradicionalmente le decimos que es el departamento agricultor, y sin embargo lo que encontramos son sistemas de exclusión, sistemas de pobreza, el 80% de marginalidad y de exclusión no solamente se traduce en que la persona no tenga oportunidades, sino que se traduce también en que hayan fenómenos militares o que hayan actores armados en la zona que pues no permiten, que justificaron durante los últimos 50 años justamente que los recursos se desviaran para otras cosas. Lo que nosotros encontramos en el proceso fue justamente esa parte. ¿Qué fue lo que encontramos? Fue un círculo vicioso en el cual pues entonces los estamentos encargados del control se escudaban en que no podían entrar al municipio por los actores armados que había en el mismo. Y encontrábamos que los que podían entrar al municipio normalmente no ejecutaban las obras. Es decir, el presupuesto se desaparecía y se perdía. Eso pues nos llevó a que viéramos los sistemas de desarrollo y su atraso que nosotros tenemos actualmente en el departamento del Putumayo. La invitación para ustedes en este marco es justamente a que no cometan los errores que nosotros cometemos. En Colombia, el 80% de la población no tiene confianza en las figuras políticas. A nosotros nos sorprendía gratamente cuando el doctor, el doctor Guzmán nos decía que había sido tan buena la gestión que la ciudadanía le renovó su credibilidad, es decir, lo reeligieron nuevamente. En Colombia sería muy difícil. Aquí tendría que utilizarse las prácticas de malversación de votos, compra de personal, transhumancia humana, que es desplazar personas de una municipalidad a otra para que esas personas pudieran ganar. Muy difícil encontrar en municipios que el 80 o 90% de la población respalde la gestión de su mandatario local o respalde la gestión del mandatario general. Así solamente un dato para que ustedes lo conozcan. Antes de comenzar la pandemia, el año pasado, en el mes de enero se posicionaron los alcaldes y ya para el tercer día ya habían 25 alcaldes detenidos por malversación de fondos, por desviación de dinero, por no aclaración de las cuentas en sus campañas. Entonces, eso genera un nivel de que la ciudadanía no le cree a sus ciudadanos. Eso se traduce en que no se vinculen en la política, eso se vincula en que no le apuesten a los proyectos de región y empecemos a tener entonces que tenemos grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, que están llenas de mucha población ciudadana, o sea, una de las poblaciones rural se desplaza a las ciudades y desplazando el campo, o sea, dejando solos el campo. Eso es reemplazado por los sistemas de violencia que nosotros estamos acostumbrados a ver en la prensa y además de eso por los sectores del narcotráfico que nosotros no podemos desconocer y que entenderíamos que no tendría por qué darse, y menos en un municipio que tiene tantos recursos como este, si se invirtieran los recursos en lo que se supone que debería invertirse.
nosotros por eso queríamos hacer esta presentación, queríamos hacerles esta disertación para hacerles no sé cómo dejar de compartir, perdón, mi doctora. No sé, ya, perdón, ya le agradezco mucho que ya me dejó de compartir. Queríamos hacerle esa disertación porque es la invitación general a ustedes a que justamente los organismos, las medidas y los esquemas que tenemos de formas de protección o que se tienen de formas de protección del presupuesto se apliquen para que se utilicen las obras en lo que es. Se utilicen las formas que sean y ojalá pues entonces la ciudadanía, viendo los resultados de la misma, pues entonces avale la gestión. En Colombia no hemos podido y por eso la invitación, y no es hablar mal del territorio porque somos unos grandes defensores, es de justamente el territorio, somos grandes defensores de las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, afrodescendientes que habitan en la zona y justamente por eso nos preocupa su intencionalidad. Presupuesto hay, siempre y cuando se gaste en lo que es, en las obras destinadas y pues siempre y cuando no se dé. Cosa curiosa que nosotros encontramos ya como dato final, que el 80% de las obras que mandaba la nación se ejecutaban. Las obras del sector privado se ejecutaban, o sea, personas, sector particular, porque hay muchas multinacionales por sus intereses petroleros o minerológicos, pues construyeron grandes avenidas y demás, esas se llegaban a fines términos. Las regalías, el sistema general de regalías, que es digamos, el músculo de esos pequeños municipios, ¿sí? Sin embargo, esas no se ejecutaban. Eso que nosotros llamamos de tercera generación son justamente lo que le interesa al ciudadano local. Las grandes avenidas sirven para conectar grandes ciudades y pues normalmente sirven para las líneas comerciales. Las pequeñas, digamos lo que llamábamos el sistema departamental, sirve para comunicar los diferentes entes, digamos, de gobierno. Pero las pequeñas, o sea, lo que a mí me afecta, que está en mi barrio, en mi comunidad, esas eran las que no se construyen. Entonces, ahí en esa medida, si no hay infraestructura, no hay vías, no hay escuelas, no hay hospitales, y pues entonces reproducimos el ciclo de violencia que infortunadamente tenemos en Colombia. Lo que quisimos coger en el departamento de Putumayo porque tendríamos muchos otros más para mostrar, pero los invitamos a que justamente ustedes no reproduzcan ni repitan los errores que nosotros cometemos, sino justamente lo contrario. Y que ojalá en una próxima oportunidad, cuando vayan a hacerlo, nos sigan invitando. Nosotros con mucho gusto les participaremos y sentimos envidia de lo bueno desde Colombia porque este ejercicio que ustedes hacen lo hemos exigido y lo hemos pedido aquí internamente y no ha sido posible que nuestros funcionarios lo hagan porque ellos se interesan es simplemente ¿cómo se llama? Mantener unos círculos privados muy particulares, mantener unas líneas digamos, con sus estructuras ideológicas ya muy particulares y no escuchar a la mayoría. Eso genera que justamente la población no le dé el nivel de confianza. Mi doctor Federico, le doy muy gracias a mi doctor, perdóneme mi doctor Guillermo, no le veía el nombre, mi doctor Guillermo y a todos los que nos han estado ya escuchado, les agradecemos mucho esta oportunidad de habernos escuchado. No espero haberme demorado tanto, por eso decía que 20 minutos era mucho, porque habíamos preparado para 15 minutos de intervención y estamos atentos a cualquier pregunta o inquietud que ustedes quieran formular. Muchísimas gracias, mi doctor Rafael, y saludos también a su co-productora de este ensayo, breve, pero muy interesante. Y todos los que quieran ir haciendo preguntas, por favor, váyanlas poniendo en el chat para que podamos contestarlas al final. Daremos inicio entonces, además de agradecer a los ponentes que acaban de terminar, daremos inicio a la participación de la doctora Mariana Flores García, con el tema Innovación en la Gestión Pública Municipal, Tecnologías, Infraestructura y Ciudad. La doctora Mariana Flores es licenciada en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Durango, del campus Zacatecas, es maestra en Diseño Arquitectónico por la Universidad de La Salle Bajío, máster en Rehabilitación Ecoeficiente de Edificios y Barrios por la Universidad Autónoma de Sevilla y doctorado en Arquitectura y Vivienda y Hábitat Contemporáneo por la Escuela Internacional de Doctorado de Sevilla y el doctorado en arquitectura con énfasis en vivienda por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bueno, ya vimos que tiene muchos estudios y además tuvo una mención honorífica por su tesis industrial por la Universidad de Sevilla y una cosa aquí que no alcanzo a pronunciar, pero le agradecemos mucho su participación, fue la segunda ponencia que llegó después y le vamos a dar una participación de 15 minutos. Con todo gusto les presento a la doctora Mariana Flores. Adelante, doctora. Bien, muchísimas gracias. Muy buena tarde, noche a todos. Bueno, nuevamente agradecer el espacio y la invitación por parte del ayuntamiento y por supuesto el doctor Guillermo Dueñas, a quien tengo el gusto de conocer desde hace algunos años y bueno, siempre hemos coincidido en foros muy interesantes.
Y también pues agradecer a nuestros invitados y por supuesto a los ponentes que me antecedieron, ya que, bueno, pues la importancia justo de estos foros es establecer un diálogo que pueda generar aportes, ¿no? O por lo menos ideas que puedan ser de algún modo consideradas para marcar un rumbo, no solo a nivel de ejercicio de gestión en administración pública municipal, sino también que pueda alinearse a los programas estatales, nacionales e internacionales, por supuesto. Lo que les voy a compartir el día de hoy, que bueno, por aquí voy a compartir pantalla, es una serie de planteamientos que he logrado como contrastar desde varios escenarios. Por un lado, desde mi experiencia en la administración pública estatal de 16 años, por otro lado, la parte docente y de investigación, que bueno, vengo desarrollando desde 2015 en el ámbito nacional e internacional, y además en este momento desde la parte gremial, ¿no? Al frente del Instituto Nacional de Arquitectura y Urbanismo de la Federación de Colegios de Arquitectos. Y en ese sentido, bueno, he tenido pues esta posibilidad de ser pues y parte de nuevamente participar desde varios ámbitos, varios escenarios, no solo desde lo local, sino también desde a nivel nacional, y que además hay puntos de encuentro, ¿no? De repente dentro de los discursos, problemáticas que se han mencionado o visualizado como un problema latente, la desarticulación de los entes de gobierno, de las instituciones administrativas y por supuesto también la desarticulación con otros actores estratégicos cuando hablamos de ciudad, cuando hablamos de planeación, cuando hablamos de servicio, que en este sentido juega un papel muy importante lo que es la academia, por supuesto las universidades, pero también las asociaciones, los gremios, como son los arquitectos, los urbanistas, y por supuesto la comunidad. Entonces, esta serie de propuestas tienen esa intención nuevamente de establecer una conexión de manera que podamos establecer puntos de encuentro y que, bien, agradeciendo también la introducción cuando habla el doctor Federico de los ODS, bueno, pues creo que es un tema súper importante que además de conocerlos, estamos obligados a generar mecanismos de implementación desde lo municipal, desde las administraciones públicas, sobre todo porque es donde tenemos mayor cercanía con las personas. Entonces, bueno, en ese sentido, nuevamente pues se ha planteado el título de Innovación en la Gestión Pública Municipal, Tecnologías, Infraestructura y Ciudad, donde nuevamente pues hablamos de estos conceptos que son súper importantes y a la vez muy complejos. De repente no somos tan conscientes de las dimensiones y las convergencias de uno con otro, pero bueno, es uno de los planteamientos que voy a desarrollar el día de hoy. Yo creo que en congruencia también con las participaciones que hemos tenido de manera inicial, pues nos damos cuenta y estamos alineados en el sentido de esta transformación digital, que se ha visto también como potencializada dentro de todos los impactos que se han comentado en distintos foros y escenarios que tienen que ver con pandemia, pues se pone en evidencia, por un lado, aquellas problemáticas que no han sido atendidas y que se hacen más evidentes en este momento de transición, pero también vemos que existen procesos muy interesantes que han tenido un proceso de aceleración vital, ¿no? Como es la información y la digitalización, y vemos afectaciones pues en todos nuestros escenarios de vida, no solo a nivel vivienda, a nivel privado, a nivel personal, cuando asumimos nuevos roles, cuando asumimos nuevas dinámicas de vida, cuando asumimos otras posibilidades de desarrollo laboral, educativo, de convivencia, o sea, prácticamente nos está transformando la vida, pero que además tiene que ver con todo lo que nos rodea, hablando no solo a nivel de servicios, equipamiento, temas de movilidad, de transporte, alimentación, y que por un lado también tenemos esta otra conciencia de que realmente necesitamos espacios de calidad, que necesitamos viviendas de calidad, que necesitamos ciudades de calidad. Bueno, y en ese sentido, pues justamente es poner en contexto
no solo esta sensibilidad en términos de impacto en la forma de habitar, sino también esta sensibilidad en la demanda de servicios, ¿no? La demanda de equipamientos, el que seamos mucho más abiertos a sistemas tecnológicos de información, de acceso a la información, y que, bueno, también ha dado la pauta a estas otras dinámicas de la ciudad. Entonces, bueno, estos son algunos de los aspectos en los cuales vemos que nos afecta esta nueva normalidad, que yo la pongo entre comillas, sobre todo porque, pues, si bien estamos en esos procesos de adaptación, que eso es un concepto súper importante, bueno, nos estamos transformando nuevamente en nuestras formas de convivencia, y tenemos estos aspectos importantes, ¿no? La convivencia, la socialización, el consumo responsable, la salud consciente, la movilidad redefinida y las nuevas formas de trabajo. Yo aplaudo mucho y me encanta mucho participar en estos foros porque justamente habla de estas otras posibilidades a partir de la tecnología y la información que nos permite generar no solo intercambio de experiencias, sino hacer o generar acciones de colaboración interinstitucional, y que además nos permite pues justamente intercambiar puntos de vista en vías de construir visiones convergentes hacia dónde tendríamos que conducir el desarrollo de las ciudades. Bueno, en ese sentido, retomo este concepto que a manera de referencia de lo que es la gestión municipal, que comprende todas estas acciones que realizan las dependencias, los organismos municipales, enfocadas sobre todo a lograr objetivos y el cumplimiento de metas establecidas, que obviamente estas se irán desarrollando a partir de planes y programas de trabajo que integren pues justamente aspectos de recursos humanos, materiales y financieros. Si retomamos nosotros este concepto de desarrollo sostenible, no debemos perder de vista en ningún momento que estamos acoplando 3 ejes estratégicos, lo que es el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto ambiental. Y en esta convergencia de ejes estratégicos, cuando hablamos de sostenibilidad o desarrollo sostenible, pues tendremos que hacer también derivaciones en cómo vamos a generar mecanismos locales que atiendan a estos ejes estratégicos. El gran problema de la agenda urbana que integra estos 17 objetivos del desarrollo sostenible y también lo que es la Agenda 2030 es que son planteamientos o pautas que están desarrolladas a nivel internacional, que se han desarrollado indicadores por país, y en México tenemos información de acceso abierto para monitorear esta serie de indicadores y estrategias y metas, por supuesto, pero falta desarrollarlos e implementarlos con mayor profundidad en los gobiernos locales, ¿no? En lo que son los municipios y, por supuesto, alineados a lo que son las estrategias estatales. Entonces, bueno, en este sentido, algunos de los aspectos que podemos identificar que en ese contexto son como limitantes en un sentido transversal de innovación, pues está superar las barreras burocráticas. Hemos visto que en esta transformación digital obligada, pues también ya se han migrado a entornos de trabajo híbridos que nos permiten diversificar, no solo a nivel operativo, sino también involucrar a otros actores que quizás por un tema de movilidad no era posible involucrar. Entonces parece que nos acerca también la tecnología, no solo en términos de convivencia y desarrollo profesional, sino que también nos permite diversificar escenarios laborales enfocados, por supuesto, que sería el objetivo, a lograr una eficiencia operativa, ¿no? No solo en términos de recursos humanos, sino también en tiempos y de recursos. El otro aspecto muy importante es la participación ciudadana. Si bien tenemos foros como este y que habitualmente se hacían de manera presencial y que eran muy interesantes, bueno, también tenemos ya la posibilidad de que la gente pueda acercarse a nivel con el uso de plataformas tecnológicas, pero que además de hacer del conocimiento estas necesidades casi de manera inmediata, nos permite generar datos, que es una cosa que se ha resaltado de manera muy importante en estas presentaciones, y sobre todo que esos datos, todo ese cúmulo de datos, nos permite documentar, evidenciar y monitorear qué es lo que se está haciendo y hasta dónde se está dando respuesta a las inquietudes o necesidades ciudadanas. El tema de transparencia, por supuesto,
que al final también la tecnología, y que rescato también esta parte de la inteligencia de las ciudades o Smart Cities, la tecnología no nos va a resolver el problema, en efecto, pero sin embargo es una herramienta que nos ayuda a resolver los problemas. Tal cómo la aplicamos, cómo la implementamos, qué uso le damos, es lo que realmente nos permite generar soluciones tecnológicas que sean adecuadas, que sean eficientes y que sean tecnológicas. Y por supuesto esto implica ir generando una cultura de innovación, no solo a nivel institucional, sino también desde la comunidad, que podamos articular estos mecanismos de comunicación y desarrollo que nuevamente pues, nos lleve a entornos más amigables, por supuesto, pero también más inclusivos, ¿no? Utilizando la tecnología como herramienta y que por supuesto es un proceso gradual. No quiere decir que se puede implementar tecnología con impacto inmediato en un corto plazo, sino que requiere una planeación adecuada, por supuesto, una migración que sea adecuada también a los tiempos administrativos, a los procesos que ya estén en curso y que además pues involucra a todos estos actores. Algunos de los aspectos que se pueden considerar, sobre todo para lograr esta inteligencia a nivel ciudad, entendiendo no solo la parte de infraestructura física, sino también todas estas dimensiones incluso pueden ser no tangibles cuando hablamos de servicios, cuando hablamos de información, cuando hablamos de comunicación, pues tiene que ver con estos factores de éxito. Por supuesto, sumar estas visiones de liderazgo y de priorizar no solo las necesidades a partir también de los datos, sino que también se pueda generar este monitoreo del que ya hemos hablado y que esté alineado sobre todas estas posturas de política pública, de regulación, de integración, de innovación, que sea esta planeación como gradual y por supuesto esta colaboración entre sectores, donde cada uno se pueda asumir como estas responsabilidades o estos procesos de colaboración, pero que además seamos capaces de dar seguimiento, seamos capaces de decir esto en este punto ha funcionado y si no ha funcionado, tenemos puntos de mejora, que también de eso se trata esta implementación tecnológica. Y otro aspecto importante también al resaltar es que hablamos de inteligencia, no solo a nivel de ciudad, sino también a nivel institucional, donde podemos o vemos modelos como este, que habla de esta plataforma de municipios inteligentes, y que yo aplaudo mucho estas iniciativas que ha tenido el Ayuntamiento de Guadalupe, porque el utilizar esta parte tecnológica en términos de eficiencia de servicios y que impacta no solo a nivel ciudadano, sino en todos los procesos de ciudad, nos ayuda muchísimo. Y por supuesto aquí tendríamos que alinear a conceptos como este, desde la parte de movilidad que ya se ha mencionado, la parte de ciudadanía, la parte de economía, de gobernanza, de educación y sostenibilidad. Esta diapositiva que pongo por aquí son algunos de los modelos emergentes que se han desarrollado en algunos países que están un poco más avanzados en estos temas y que nos generan estrategias a partir de las cuales nosotros podríamos migrar gradualmente en nuestras instituciones, en nuestros gobiernos, a modelos digitales o inteligentes, pero que realmente a partir de los datos y de la implementación de esta nueva visión y de estos nuevos recursos, bueno, pudiéramos también potencializar esta intención de inteligencia, pero nuevamente no solo a nivel tecnológico, sino también de participación interinstitucional y participación ciudadana. Por otro lado, bueno, también tenemos este otro modelo de gobierno digital, donde podemos también visualizar que más allá de esta acotación física que podríamos tener a nivel de ciudad inteligente, podríamos hablar de territorio inteligente, pero que además tiene o debería tener un sistema de gobernanza, por supuesto también en la medida de lo posible basado en un gobierno digital. ¿Esto cómo funciona o qué características podría tener? Bueno, pues por supuesto recuperar esta parte de confianza ciudadana, sobre todo aprovechando estas condiciones donde tenemos mayor familiaridad con las plataformas digitales y que además pues tenemos o sea, nunca perder de vista el enfoque del bien ciudadano.
También el establecer esta visión de proactividad más que reaccionar, porque habitualmente lo hacemos. Entonces, ¿cómo anticiparnos a partir de datos, de información y de estrategias a ciertas situaciones donde sería mucho más fácil adaptarnos? Es como la situación de pandemia, ¿no? Una de las reacciones inmediatas era establecer planes estratégicos de contingencia, pero en algunas ocasiones o en algunos momentos era imposible porque no teníamos la base de datos de cartografía adecuada o actualizada, o simplemente no era información que tuviéramos a la mano. Entonces creo que es una pauta, un ejemplo súper cercano de cómo los datos y la información al día dentro de los mecanismos de gobernanza son muy valiosos, y que, bueno, nuevamente las decisiones basadas en datos pues es una cosa que tendremos que ir implementando gradualmente, y no solo, insisto, a nivel de diagnóstico, sino también de monitoreo, que nos permita generar mecanismos de desarrollo, generar indicadores, y que, bueno, nos lleve justamente a mejores prácticas. Otro aspecto importante, pues nuevamente entender que estamos inmersos en esta revolución industrial, esta revolución digital, y que además pues también nos permite esta interconectividad, esta automatización y por supuesto aprendizaje, y la importancia de los datos en tiempo real. Si nosotros hacemos algunas acotaciones, digo, porque realmente este es como un panorama general muy rápido por temas de tiempo. Ya veíamos ahora el tema de los datos masivos, ¿no? Para decisiones de injerencia pública a cualquier escala gubernamental, el tema de la ética y la gobernanza tecnológica, el rol del Estado frente al desarrollo tecnológico, no solo a nivel de implementación, sino visualizando todo este crecimiento exponencial a partir de acciones estratégicas iniciales, y sobre todo cómo podemos visualizar un impacto tecnológico importante con un beneficio para todos. Aunque también tendremos esta otra contraparte cuando hablamos de pérdida de privacidad, cuando hablamos del control de los datos o de datos de confidencialidad, etcétera. Pero bueno, son acciones que tendremos también que ir visualizando. Esta parte de la integración digital a nivel regional que integre los marcos legales, los marcos regulatorios, toda la parte del mercado, el intercambio de bienes y servicios, y que, bueno, por supuesto ya hemos visto que se ha transformado a partir de una serie de aplicaciones que han ido desarrollándose y creciendo cuando hablamos de actividad comercial, cuando hablamos nuevamente de movilidad, cuando hablamos de transporte, etcétera, ¿no? Entonces también entender que estamos en esta revolución, y más allá de una intención o una tendencia, pues casi estamos obligados a mirar o a tener esta perspectiva de hacia dónde vamos con las acciones que estamos desarrollando actualmente. Y también entendiendo que si vamos caracterizando esta parte de la población, cada vez vamos a tener más ciberciudadanos, ¿no? Donde tenemos no solo un tema de monitoreo a la inversa, los ciudadanos están más cercanos, nos permiten generar otros escenarios de diálogo no físicos, nos permite también interactuar de otra manera, y eso genera una percepción de cercanía que tendríamos también que visualizar en un concepto de ir construyendo ciudad. Y bueno, acá también habla de estas plataformas de gobierno, donde desde el interior de las instituciones tendríamos también que ir trabajando de manera estratégica, sobre todo para ser mucho más eficientes y, bueno, atender las demandas que continúan emergiendo, no solo a nivel ciudadano y de ciudad, sino también a nivel tecnológico. Y en ese sentido, bueno, el uso de las TICs y de la inteligencia artificial, el Big Data, por supuesto, la cartografía digital, y visualizarnos nuevamente no solo como acciones cortas, sino en escenarios a futuro, sobre todo cuando hablamos de agendas globales y nacionales que tienen que ver con ciudad y con territorio a 2030, 2040 y 2050. Entonces, estas posibilidades de adaptabilidad son las que nos ayudarían nuevamente a generar una eficiencia mucho más adecuada de toda la estructura gubernamental, y que nuevamente pues es parte del ejercicio de las instituciones, insisto, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal.
Aquí en este sentido, pues nuevamente tenemos estos procesos de creación de valor público o revalorización del valor público, no solo a nivel de social político, sino a nivel de organización o de institución. Acá nada más ya para terminar, tenemos ya un poco de tiempo justo, es nuevamente entender que en esta era de digitalización y de tecnología, pues buscamos utilizar la tecnología a favor de las personas, a favor del medio ambiente, y que también estamos ya en esos procesos de convivencia, sobre todo en entornos digitales que quizás hace algunos años no veíamos, pero siempre buscando un desarrollo sostenible que sea adecuado y que sea real desde una perspectiva local, que hacia ella, nuevamente resalto la idea, tendríamos que migrar todos estos sistemas porque nuevamente es donde se tiene más cercanía con la población, es donde sería más fácil no solo interactuar, sino generar mecanismos incluso de coparticipación, que ese también sería una estrategia súper importante y que bueno, con todos estos ejes que ya hemos visto que puede caracterizar una ciudad inteligente, insisto, utilizando la herramienta como instrumento para las necesidades o los problemas que ya se pueden identificar en las ciudades. Y bueno, aquí nada más algunos aspectos importantes desde la mejora de vida colectiva, en la parte de turismo, la transparencia y participación ciudadana, movilidad, sostenibilidad, que ya lo hemos comentado, el valor que tienen los municipios para generar o detonar este potencial que, insisto, ya las prácticas que se han hecho en el Ayuntamiento de Guadalupe son muy valiosas y que tienen todo el potencial de crecimiento, incluso de réplica a otros municipios, sin perder de vista estos aspectos importantes que ya también se han mencionado a lo largo de las ponencias, cuando hablamos de agua, cuando hablamos de recursos energéticos, cuando hablamos de seguridad ciudadana, medición ambiental, edificios inteligentes, gestión de servicios sanitarios, pero que además de esto tendríamos que reforzar nuevamente la participación inteligente de la ciudadanía, involucrarlo en procesos estratégicos que nos ayuden a fortalecer pues todos estos mecanismos que hacen la ciudad, ¿no? Que nos permiten generar una infraestructura tangible y no tangible a partir de las instituciones y estos procesos de participación. Entonces, bueno, aquí nada más algunos referentes de las ciudades inteligentes que han hecho algunas prácticas a nivel ya de referentes nacionales y que nuevamente pues habla de estos procesos de adaptación y de migración. Y bueno, prácticamente aquí terminaría resaltando esta idea de que la digitalización debe ser involucrada en los planes y estrategias de desarrollo urbano, desarrollo y ordenamiento territorial, pero que además esto tiene un costo, por lo tanto tendrían que generarse mecanismos de financiamiento para todos estos procesos que nuevamente tendrán un beneficio no solo a nivel de ciudad, sino que bueno, todas las decisiones que se puedan generar en estos marcos tendrán mucha mayor certeza y tendrán mucho mejor impacto, nuevamente cuando hablamos en planes no solo a nivel administrativo, sino a un mediano y largo plazo. Y bueno, aquí terminaría mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mariana. Les insisto las preguntas al final. Continuamos con la participación del doctor José Bento Flores Castro con el tema Movilidad, Espacio Público y Bienestar, licenciado de Arquitectura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, maestro en Arquitectura por el Colegio de Arquitectura del IIT en Chicago, doctora en Ciencias de los Ámbitos Astronómicos por la Universidad de Aguascalientes. Una participación de 15 minutos, arquitecto. Tiene la palabra. Hola a todos, muy buenas noches. Pues primero que nada agradecerte, doctor Guillermo Dueñas González, a ti y a todo el cuerpo del Ayuntamiento de Guadalupe que nos han hecho esta invitación y estamos aquí muy contentos de participar. Saludo a todos por aquí que están digamos, aquí participando también como oyentes en esta ocasión, porque veo muchas caras conocidas y eso me da mucho gusto. Bueno, yo lo de que les voy a hablar no es algo que sea completamente nuevo para todos. Yo creo que son temas que son recurrentes, pero que son necesarios para las ciudades actuales.
Básicamente me gustaría hacer hincapié en dos temas. Uno, lo que sería, como bien lo decía el doctor Dueñas, del espacio público, y otro, algún tema de movilidad, que sobre todo se va a enfocar a la movilidad no motorizada. Desafortunadamente yo no tengo una presentación, básicamente pensé que iba a leer la ponencia, como a veces se hace en algunos de estos foros, pero bueno, lo voy a ir comentando, esperando que esto sea útil para este importante plan municipal de desarrollo de Guadalupe. Bueno, básicamente empezaría comentando el hecho de que pues las ciudades han ido cambiando muchísimo en los últimos 200 años a partir de los cambios tecnológicos que bien por ahí han sido ya, digamos, puntualizados en las ponencias anteriores a partir de la revolución industrial. Bueno, digamos que se ha tratado de estar dando suministro de bienes y servicios a mayor población de la que antes se tenía, y ello ha provocado que, pues bueno, las ciudades vayan creciendo también exponencialmente. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay mejores condiciones de salud, mejores, digamos, acceso a bienes, y pues ello ha impactado a todas las ciudades, no solo de México, sino de todo el mundo. Bueno, por ahí en el índice de las ciudades prósperas, dice que para en México, en 2030, los entornos urbanos concentrarán el 83.2% de toda la población nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que pues se está desplazando gran cantidad de gente que vivía en el campo a las ciudades. ¿Por qué? Porque en estos lugares se tiene mayor acceso a servicios, se tiene mayor acceso a ofertas de trabajo, de educación y de un mayor ingreso económico. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que hay que tener cuidado en ver cómo van a funcionar las ciudades, porque hay que tratar de que éstas sean un elemento, primero que nada, pues bueno, de equidad. Entonces, por eso hay que desincentivar la inequidad, la desigualdad socioeconómica y el impacto al medio natural. Casi todos estamos conscientes de que, pues bueno, tenemos encima de nosotros el famoso cambio climático, que bueno, es efecto de una gran cantidad de gases de efecto invernadero que se están ahí, digamos, liberando a la atmósfera, y que pues bueno, hay que tratar de tener alguna serie de estrategias para tratar que esto se minore desde la escala pequeña a la escala global. Entonces, pues bueno, tenemos los núcleos urbanos, que son derivados de una mayor cantidad de habitantes, y tenemos por ahí, como bien lo decía la doctora María Buenas noches, vamos a esperar que pues bueno, falte, una serie falta de este tecnologías de expositor y uno información más, que no son y muy ya damos útiles inicio formal a lo que nos queda de clase. poder, digamos, ahora sí que tener una mejor visión de cómo funcionan las ciudades desde el punto de vista muy particular y con toda esa recopilación de datos que tenemos. La tecnología nos ha llegado a todos, y bueno, ya si ustedes ven, pues ya todo el mundo tiene un teléfono celular, y esto que está haciendo, pues bueno, que también cambia la dinámica de vida que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué está pasando? Que bueno, básicamente tenemos ahí un gran impacto al medio ambiente, porque también tenemos unas costumbres ya diferentes de consumo, que hacen que tengamos mayor compra de productos y también mayor producción de residuos. Eso por un lado. Y por otro, bueno, también la cuestión de la sociología, que está cambiando muchísimo a partir del uso de estas tecnologías. ¿Qué está sucediendo con estas tecnologías? Que la gente se está volviendo más individualista y tenemos mayores índices de soledad en las ciudades. Curiosamente, esto tiene que ser también, digamos, atajado desde lo que sería la administración pública, porque puede tener efectos a la larga muy desafortunados desde el punto de vista de salud. Por otro lado, pues también tenemos lo que es el auto, la dependencia del auto personal para desplazarse. De eso voy a hablar un poquito más posteriormente. Siendo así, pues bueno, las ciudades tienen que ser replanteadas en muchos aspectos. Como decía, porque albergarán a la mayoría de la población mundial, y por otro lado, deben garantizar una calidad de vida que conviva mejor con el medio ambiente. Entonces, pues bueno, si nosotros tomamos en cuenta el principio de piensa global y actúa localmente, pues bueno, Guadalupe no está ajeno a este tipo de cuestiones. Si bien Guadalupe, pues bueno, forma parte del conglomerado de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, tiene que tener una serie de estrategias que puedan ir, digamos, solucionando cierta problemática local en el conjunto de toda esta mancha urbana.
Ahora voy a tratar, bueno, más o menos lo que voy a ir haciendo es hablar un poquito más de lo que son de lo que es la ciudad de Guadalupe, pero sabemos que de estas estrategias también pueden tener impacto para otras localidades que están conformando este municipio. Y bueno, el espacio público, ¿cómo se define? Pues bueno, básicamente son ese entramado de calles de las cuales todos hacemos uso y donde también tenemos una serie de plazas, explanadas, áreas verdes, en las que se lleva a cabo toda la vida social de todas las personas que componemos esta ciudad. Ahí, bueno, socializamos, ahí vamos a comprar lo que necesitamos para vivir, vamos al trabajo, vamos a la escuela, y ese es el espacio que es de todos, ese es el espacio que debe ser respetado porque pues, nos pertenece a la comunidad y en la cual nosotros hacemos todas nuestras actividades, todas esas actividades que están más allá de nuestra casa, más allá de nuestro trabajo, más allá de nuestra escuela. Es lo que el sociólogo Ray Oldenburg definía como el tercer lugar donde suceden estas cuestiones que pues complementan nuestra vida diaria. Y bueno, por ahí comentaba el doctor Dueñas, que pues, bueno, tuve la oportunidad de estar un poco participando ahí en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, y comentaba muchas veces con gente que estaba interesada en actualizar sus programas de desarrollo urbano, que bueno, que ellos tenían un profundo, querían hacer mucho énfasis en tener mayor espacio público para las comunidades. Bueno, eso es muy loable porque comentábamos que mucho del espacio público que tenemos en la actualidad, pues bueno, fue producido en el siglo XVII, XVIII y del cual todavía hacemos uso. Es interesante ver que en muchas ciudades, pues estos espacios públicos se siguen usando, pero no se ha producido mayor cantidad de espacios públicos en muchas zonas nuevas, ¿no? Sabemos que eso sí sucede, no quiere decir que sea digamos, que exclusivo de ciertos lugares. Por ejemplo, aquí en Zacatecas y Guadalupe, pues tenemos muchas nuevas zonas que son de espacios públicos, pero hay que hacer un énfasis en tratar de crear mayor cantidad de estos lugares para que la gente conviva. Bien lo decía el doctor Dueñas, que pues bueno, el Ayuntamiento de Guadalupe ha hecho un énfasis muy grande en tratar de incentivar la producción de estos espacios, ya sea a escala vecinal, pero también a escala metropolitana, lo cual me da mucho gusto saber y pues bueno, también ahí le incentivamos que esto siga siendo así. Por ahí, bueno, básicamente para no ser tan largo esta plática, lo que sí es, se sugeriría en base a lo que yo estoy comentando, que más como un especialista es como un ciudadano, que se rescate la idea de seguir creando plazas públicas. Bien sabemos que en muchas ocasiones los desarrollos habitacionales cuentan con espacios cerrados donde tienen estos espacios públicos donde pues, interactúan solo los pobladores que viven ahí. Pero es interesante o sería buena opción el poder como conjugar espacios públicos entre varios de estos desarrollos para lograr lugares más grandes donde la gente pueda participar y socializar. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en eso? Porque en estos lugares es donde la gente puede salir y hacer parte de su vida, pensando que son gente que pertenece a grupos vulnerables, tales como los niños, las mujeres, adultos mayores y también gente que tenga capacidades diferentes. Las ciudades que hemos producido, pues bueno, que se han producido, casi siempre tienen como usuario principal la gente de edad, digamos, de edad joven o gente madura, pero que pueden hacer uso de estos espacios con todas sus capacidades físicas y sin tener, digamos, miedo de lo que pueda suceder ahí. Pero todos estos grupos vulnerables pueden ahí participar en estos espacios. Entonces, eso por ahí se sugiere. Y también aquí yo creo que es importante, y a lo mejor si se puede incluir, sería que el ayuntamiento, bueno, que el gobierno del municipio de Guadalupe pueda adquirir terreno, reservas territoriales para espacio público. Casi siempre se hace énfasis en que hay que adquirir reservas territoriales para nuevos desarrollos habitacionales, pero las ciudades no solo tienen un uso, tienen muchos otros que se complementan, y uno de ellos es el espacio público. Yo creo que es importante que se pueda gestionar también ahí recursos para poder tener estos lugares para poder desarrollar otras plazas, otras áreas verdes que sean, digamos, pues, que se puedan juntar a las que ya existen.
Y bueno, la tercera estrategia sería la de restaurar áreas existentes sin uso dentro de los cascos urbanos. Estos básicamente son los terrenos baldíos, el reemplazo de áreas industriales o de infraestructura obsoleta. La idea es que pues se creen nuevos núcleos de equipamiento, que bueno, como bien se pone ahí en el Código Territorial Urbano para el Estado de Zacatecas y sus municipios, tener ahí uso mixto y crear equipamientos que sean más accesibles a mayor cantidad de la población sin que ésta tenga que desplazarse tanto para poder llegar. Ok, pues bueno, básicamente eso, y bueno, voy a hablar un poquito más de lo que sería la movilidad no motorizada y transporte público. Bueno, también no es nada nuevo, que muchas de las ciudades que se han ido produciendo están basadas en la idea de tener un auto particular para poderse mover. Como comentaba ya por ahí anteriormente, pues bueno, tener un auto, pues representa comodidad, representa libertad, pero también a la larga, en el conjunto de todo lo que es la población del territorio de las ciudades, producen muchísimo gas de efecto invernadero. Las calles normalmente no van a poder albergar a tanto automóvil porque, pues, si se amplían las vialidades, se induce a mayor tráfico vehicular y, pues, estas son soluciones que no han probado ser buenas. Por otro lado, se pierden muchas horas hombre cuando la gente se desplaza grandes distancias y a la larga, pues, no, esto parece que si seguimos en esa, digamos, dirección, pues no van a ser suficientes todas las calles que se tengan para albergar más autos. ¿Por qué? Pues porque por un lado van a aparecer los coches autónomos y también los coches ya que son eléctricos. Desafortunadamente los coches eléctricos pues también tendrán que tener alguna fuente de energía y mucha de esta fuente de energía va a seguir siendo los hidrocarburos de los cuales ya no debemos seguir consumiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues bueno, los volúmenes de autos van a irse incrementando y pues va a ser más complicado tener calles cada vez más anchas, ¿no? Entonces, por ahí la propuesta que se sugeriría hacer, que yo sé que por ahí en Guadalupe ya lo están más o menos, digamos, tratando de intervenir, sería la de crear una red de movilidad que esté más dirigida a lo que sería la movilidad no motorizada. Por ahí, bueno, pues podríamos tomar como ejemplo Holanda, ¿no? En donde se están creando programas de desarrollo en los cuales hay 3 redes de movilidad. La red de movilidad del auto particular, la red de movilidad de transporte público y la red de ciclovías. ¿Cómo funcionan estas redes? Básicamente se tiene una red periférica que es para el auto particular, después que está, digamos, atravesada por transporte público y todas las demás calles permiten el paso de bicicletas, pero también el del auto particular con sus limitaciones. ¿Cuál es la premisa aquí? Tratar de hacer que el usuario emplee la bicicleta la mayor cantidad de tiempo posible, pero que la combine con acceso a un transporte público que sea eficiente, que sea puntual y que sea confiable. Teniendo así radios de acción de este transporte público, se permite que la movilidad sea sustentable y emplear el auto la menor cantidad de tiempo posible. Evidentemente sabemos que en el área metropolitana Zacatecas-Guadalupe se han tratado de realizar acciones para mejorar el transporte público, pero digamos a nivel de lo que serían las redes de ciclovías podría ayudar muchísimo para poder complementar estas estrategias de movilidad. ¿Qué beneficios se logran al tener una red de ciclovías más amplia? Pues bueno, los grupos vulnerables al sentirse seguros podrían emplearla en muchas más ocasiones. Por ejemplo, los niños podrían ir a las escuelas de nuevo por su cuenta sin tener que los lleven sus papás, ¿no? Porque, pues bueno, por ahí hay un libro que se llama pues Reduciendo el Tráfico, donde comenta que pues los niños actualmente, bueno, se dividen en 2, ¿no? Los que están viendo la televisión todo el día y los que viven prácticamente en el asiento trasero del coche de sus papás. Los que viven en el asiento trasero del coche de sus papás, pues bueno, son los que tienen dinero, pero dependen de los papás para moverse a todos lados. Y los que ven la televisión todo el día son los que tienen menor ingreso porque tienen acceso a la televisión, pero no pueden ir a ningún lado.
¿Por qué? Pues por cuestiones de seguridad básicamente y por cuestiones también de que hay falta de acceso a espacios públicos que deberían ser más accesibles para ellos. Por otro lado, pues bueno, tenemos a la gente de la población de edad avanzada, la cual también podría hacer uso de la bicicleta. La bicicleta tiene una ventaja adicional que, bueno, que los accidentes en bicicleta tienen menor impacto que los accidentes en autos particulares. Y bueno, se me hace que ya se me está yendo el tiempo y nada más sería hacer, yo creo que la sugerencia rapidísimo, en cual tratar de establecer una red de ciclovías mucho más amplias en las cuales también se resuelva la movilidad de la gente con capacidades diferentes, porque estas también pueden hacer uso de esta infraestructura ciclovías. Tratar de hacer, pues bueno, también que sean accesibles para los niños, para las mujeres, y que finalmente, pues tratar de hacer una serie de programas sectoriales o también parciales para ciertas zonas de Guadalupe. Por ahí, pues bueno, ya hemos visto que hay especialistas que pueden generar una gran cantidad de información para poder ser analizada y poder ser plasmada en estos programas. Y bueno, no me queda más que pues agradecerles su atención. Un saludo a todos y muchas gracias. Nos tuvimos falta un expositor más a las 9:05, que termina todo el evento. Nos reunimos ya para la clase. Muchas gracias, doctor. Continuamos con las aportaciones en este foro, con la participación de la maestra Dafne García Galván, con el tema de la conservación patrimonial al orden urbano, maestra en restauración de sitios y monumentos por la Universidad de Guanajuato, con el tema de conservación y rehabilitación del patrimonio como detonante del desarrollo regional, y tesista de doctorado en artes con el tema de integración contemporánea de contextos históricos, inserto en el programa de conservación del patrimonio, línea de investigación, ciudad y territorio. Adelante, querida amiga y doctora, una participación de 15 minutos. Un placer saludarte. Muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes. Y aparte me congratulo muchísimo de todo lo que aquí se ha escuchado. Como bien comentaron los amigos de Colombia, estos ejercicios es muy difícil que se lleven a cabo de una manera como lo están haciendo. Te felicito, Guillermo, por la convocatoria, por la visión y porque seguro estoy que mucho de la estructura y mucho de las palabras, no conocía yo al doctor Federico Guzmán, pero escucharlo y que tenga tan claro el tema de las políticas públicas a través de los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que es fundamental y es maravilloso de veras que suceda en un municipio. Me voy a permitir abreviar en mucho la presentación, primero por el tiempo y aparte también porque muchas cosas ya se han tomado o ya se han abordado desde antes, ¿no? Sin embargo, sí quiero remitirme a cuál es el planteamiento fundamental de estos temas y por qué hablo de manera particular de la operatividad. Lo hemos mencionado ya en muchos foros de los niveles de la planeación, pero que en realidad estos temas de que estar entre académicos y técnicos desde ámbitos que no son en el territorio municipal, que es realmente donde, de acuerdo a nuestra legislación, es donde se operan las políticas públicas en el territorio, es el gran problema. Todos hablamos de cosas que sabemos cómo hacer, pero no sabemos hacerlas o nunca lo hemos intentado. Entonces yo creo que ese es el gran reto que nos convoca y creo que es el gran reto y que tú tienes con toda la experiencia que tienes y sobre todo es por eso que me da tanto gusto escuchar todo esto. Voy a retomar unos conceptos muy rápido de lo que han estado hablando a reserva de ver unas cuantas de las diapositivas de las que traigo preparadas porque en realidad ya se han tomado en cuenta, ¿no? Quiero hablar primero esto de las políticas públicas, ya dijimos, de acuerdo a nuestra constitución política, se operan desde el territorio. Entonces, la facultad exclusiva de la operatividad y de la vinculación en el día a día, pues al final se reduce en el territorio a través de cualquiera de sus dependencias, por lo tanto, en los ayuntamientos y en los municipios. Me llama mucho la atención también, y parte de un concepto del pensamiento complejo, ¿no? De cómo se define el pensamiento complejo, que tiene que ver con esto, que muchas veces también lo transformamos en el tema de holístico, y para mí es el meollo del asunto. Cuando hablamos de pensamiento complejo, es la capacidad de poder analizar diversos factores para resolver un solo problema. Conforme nos vamos haciendo más especialistas de algo, lo vamos viendo de manera más segmentada o más particular. Para mí es muy interesante vincular el tema de la conservación del patrimonio, que es mi área de especialidad,
pero que no puede estar separado del ordenamiento territorial. ¿Por qué me refiero de manera particular a la conservación del patrimonio? Tú lo planteaste de una manera excelente al principio, cuando haces la presentación, que se iba a referir al tema de los barrios. Se ha abordado el concepto de espacio público, se ha abordado el concepto de las tecnologías de la información, los objetivos de desarrollo sostenible. Esa es la intención de mi participación, vincular todos estos conceptos precisamente a través de la conservación del patrimonio, pero hablando como la cultura, como el detonante para el desarrollo local, y teniendo también claro que la cultura es el día a día, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo construimos, al final de cuentas, cómo hacemos este vínculo en la actividad en el día a día, ¿no? Quiero también dejar muy enfáticamente las ideas que se han estado haciendo, pero sobre todo la gran aportación que es a través del espacio público, donde se da la reconstrucción del tejido social, y con esto la recuperación de los valores tradicionales, del respeto, del sentido de solidaridad, de todo esto de crear comunidad, vinculado obviamente con estos temas de datos duros, que es también el tema de este foro, el de las ciudades tecnológicas y de la información, donde si no es a partir de algo que puede ser medible y cuantificable, es donde no se puede entonces identificar hacia dónde vamos y cómo, y precisamente es el tema de la planeación a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ese es el motivo de esto. Lo voy a hacer muy rápido, por favor, si alguien me puede acotar cuando me falten como unos 3 minutos, porque luego me voy. Teniendo también como consideración inicial que la revitalización de los centros históricos, la intervención en contextos históricos y los medios de los que se disponen sus actores ofrecen precisamente la posibilidad de adaptarse a los cambios mundiales y desarrollar la ciudad en general, todo esto conservando también una identidad específica. Pero esto debe tener en cuenta las particularidades existentes en el contexto humano, cultural y patrimonial. Y esta necesidad implica cuadros de diálogo entre actores y la instalación de reglas y procedimientos de arbitraje que no pueden ser inventadas de una sola vez por una institución aislada, sino durante varios diálogos entre profesionales de la cuestión urbana. Es de ahí de donde yo alabo mucho este foro que están haciendo, porque al final incide en esta cuestión de generar las políticas públicas para el Plan Municipal de Desarrollo. Ya se habló también de cómo se van dando estos cambios cuando la gente empieza a migrar a partir de la primera revolución industrial, cuando se cambia la manera de producir, es que se aglutina la gente en las ciudades y cambia en 100 años de una manera muy radical y muy fuerte, como no se había hecho desde el Neolítico. Se apuntó también que ya estamos en el cuarto momento de la cuarta revolución industrial, categorizando que inicia la primera, pues a mediados del siglo, a finales del siglo XVIII, la segunda, que es precisamente cuando inicia se impulsa a través de la máquina de vapor, la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, la tercera ya en los 70 del siglo XX, que es donde empieza, en la segunda donde empieza ya la electricidad y el petróleo como factor de empuje, la tercera donde se empieza a hacer esta introducción de sistemas electrónicos y tecnologías de la información, y finalmente la cuarta, que empieza más o menos a partir del 2011, donde es precisamente el uso de sistemas cibernéticos, que es precisamente el tema que nos ocupa y operativo en la ciudad, ¿no? Por supuesto, no podemos dejar hablar de la sustentabilidad y de la sostenibilidad, teniendo la sustentabilidad como aquello que nos hace que se aproveche lo que tenemos, los recursos que tenemos a la mano sin comprometer los futuros. Y la sostenibilidad, que es esto de que un sistema se mantenga por sí mismo, ¿no? Bueno, traigo todos los antecedentes, ya se refirieron muchos a ellos, pero al final son los antecedentes que detonan en los objetivos de desarrollo sostenible, que es también el tema que nos ocupa, ¿no? Después de la revolución industrial de la primera en los siglos XVIII y XIX, donde precisamente se establece que la variable de la demografía, la economía y el crecimiento poblacional ya son particulares o detonantes o parámetros para el desarrollo. Sin embargo, no se vinculaba con el medio ambiente y la naturaleza. Después, a partir de la primera reunión de Estocolmo, se empieza a hablar precisamente en los 70s como la pobreza, que es la mayor afectación sobre el planeta, y que no necesariamente todavía se vincula el desarrollo y la protección medioambiental. Luego entonces se aprueba
un plan de acción en la ONU, precisamente para la protección medioambienal y el trato correcto de los recursos, donde ya se plantean medidas para registro e investigación medioambiental. Es hasta los 80s cuando ya se termina acuñando este tema de la sustentabilidad y que se tienen como se identifican dos programas globales, como la explotación intensiva, la desigualdad y pobreza, la amenaza de la paz y seguridad, y los tres grandes retos, esto tendiendo a llegar al siglo XX, al siglo XXI, al año 2000, con la conservación del ambiente, la creación de equidad social y la garantía de participación política. Todo esto se basa y nos lleva precisamente a lo que ya se habló, las agendas locales de desarrollo, la Agenda 21, y después que se refiere a cómo llegar a resolver estos temas, ¿no? Y finalmente, bueno, la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable en el 2002, todo esto como preámbulo para que en el 2015 se establezcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos acotaste que nos referíamos de manera particular al 9 y al 11, sin embargo, también no dejar de ver este concepto de la sustentabilidad urbana, donde precisamente se vincula que no hay algún elemento más importante que otro, y al final esto va a ser parte de la conclusión, donde se tiene que hablar que para lograr la sustentabilidad urbana o la sustentabilidad del territorio, tiene que haber, donde confluyen en el ordenamiento del territorio y el desarrollo de los elementos urbanos, en la inclusión social, el desarrollo económicamente viable, el respeto y puesta en valor del patrimonio cultural y la conservación y restauración del medio ambiente. Esto como políticas, a lo mejor ingresar aquí el tema de la operatividad de las herramientas, precisamente estos temas de las tecnologías, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenemos? Los recursos que tenemos hoy, los que tenemos que generar para mañana, y dentro del entorno global y los factores externos, las incertidumbres, las motivaciones, las alternativas y consecuencias. Tenemos que tener la visión, para eso son los planes, hacia dónde queremos llegar, cómo lo podemos hacer y qué es lo que debemos de hacer. Aquí esta gráfica en realidad pues abarca estos 4 grandes ejes que deben de tener todas las políticas públicas desde la administración. El primero, el desarrollo institucional para un buen gobierno. Como ustedes pueden ver, están divididos en 4 cuadrantes: el desarrollo económico sostenible, el desarrollo social incluyente y el desarrollo ambiental sostenible. Abajo se ponen cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible en los que inciden acciones específicas. Esto que yo les estoy poniendo son los indicadores que maneja el INAFED, el Instituto Nacional de Federalismo, precisamente ya con parámetros específicos. Ya dijimos que si no se tienen los datos duros, si no se puede tener una medida y cuantificable el hacia dónde vamos y el cómo lo vamos a hacer, los objetivos sabemos cómo se establecen, qué lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer, ¿no? En esta gráfica, ¿cuál es el llamado de atención? Que hemos tenido un error, o se ha tenido un error muy grande al tratar de manera independiente o pensar que con una sola actividad se aborda solo un objetivo sostenible. Por ejemplo, en el tema de desarrollo institucional de gobierno, teniendo, por ejemplo, precisamente el tema de las tecnologías de la comunicación y la gestión de datos, se abordan en realidad dos temas de los objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos que estos objetivos de desarrollo sostenible deben de ser fundamentales para los gobiernos locales, que ya están establecidos 92 metas directa o indirectamente relacionadas con el trabajo diario de los gobiernos locales. Todos estos indicadores ya están en el INAFED. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, identificar a partir de todo lo que se ha estado hablando en este foro, cuáles son las acciones específicas y a quién le tocan. En realidad, el Plan Municipal de Desarrollo de eso se trata finalmente, establecer las políticas públicas en armonía, en concordancia con lo local, con lo estatal, con lo federal, pero también teniendo claro que la administración del territorio y la operatividad es transversal. Ya se habló mucho que tiene que ser multitransdisciplinar. Esta es una propuesta, pero también en administración, ese es el tema de los implanes o de quienes llevan los indicadores de esta planeación. ¿Cuál es la propuesta para garantizar la operatividad de las buenas prácticas? Vuelvo a retomar que yo parto de la conservación del patrimonio y del espacio público como factor de desarrollo y también con el factor de identidad. Sin embargo, convergen en estos temas de ordenamiento territorial y es la puesta en valor donde uno se identifica o le llama, se determina que las cuestiones son importantes. Para esto hay que tomar en cuenta a los propietarios o depositarios, ya dijimos la sociedad organizada, el sentido de la pertenencia es fundamental, la voluntad política
que yo creo que es lo que alabamos muchísimo, que ustedes sean los que estén convocando. Es fundamental generar el marco legal y normativo. Es cierto que estamos hablando de políticas específicas, pero si no hay un reglamento con el que operar en lo local, todo esto se queda en una buena intención. O sea, es aquí donde desde mi muy particular punto de vista, creo que es donde fracasa. No podemos lograr ligar el discurso que todos tenemos, hacia dónde sabemos que tenemos que llegar, pero no sabemos el cómo. El cómo se establece a través de la operatividad legal en los reglamentos específicos y a través de los manuales de procedimientos, que es donde se desarrolla en los municipios. Tiene que haber claridad en el objetivo que se pretende lograr, debe estar técnicamente sustentado, ya dijimos, multidisciplinario, interinstitucional, vinculado con la sociedad organizada, un consenso social, esto que se está haciendo totalmente libre de prejuicios, que es por lo menos de donde yo estoy. Solo algunos opinan o solo algunos tienen libertad para opinar, precisamente pues porque también es desde aquí donde se pueden manipular las tendencias, ¿no? Y las especulaciones. Ya dijimos que hay que garantizar la continuidad, hay que tener los depositarios como recordantes, como primeros beneficiarios y las capacitaciones locales. Lo que toca, sabemos que es en el territorio municipal donde se realizan todas las actividades. Es una propuesta también de cómo ir vinculando todas estas políticas públicas adaptadas a todo lo que ya se está diciendo, al cambio climático, a este tema de la nueva normalidad, que a mí me sigue costando trabajo enorme el concepto de la nueva normalidad, me niego totalmente porque creo que no hay ni nueva ni antigua, sencillamente estamos siempre en un proceso de adaptación que nos tenemos que hacer a las circunstancias. No podemos sujetarnos a un tema de temporalidad. Ese es mi particular punto de vista, vinculando todo esto. ¿Cuáles son las propuestas y las conclusiones? Se necesita reconectar el espacio público con la energía social, solo de esa manera se puede ir hacia adelante más rápido. El gran reto es cómo recuperar la tradición y aprovechar lo logrado, pero al mismo tiempo rompiendo con lo que la detiene. La identidad, el pasado, nos indica lo que hemos sido y dónde somos, pero no nos determina hacia dónde vamos. Es aquí donde es ese llamado de atención para redireccionar. Hay un tema ahorita muy importante que es una reflexión que se dio con la exposición mundial que se está llevando a cabo en Dubái, donde de origen estas exposiciones universales lo que buscaban era hacer precisamente el pabellón de manifestar todas las tecnologías que hay en nuestro país. Entonces la crítica fuerte fue pues que nosotros fuimos muy orgullosos de nuestra identidad, pero no tenemos propuestas hacia el futuro. Entonces creo que es precisamente esto donde tenemos que abonar y hacia donde tenemos que tender. Es indispensable hacer un repaso acerca de la teoría, historia, principios y normas que involucran la conservación de bienes culturales para tener el punto de partida y la génesis de todos estos conceptos. Este tema de que las normatividades vigentes están rebasadas, los criterios de cómo intervenir el espacio, cómo vincular la identidad con lo moderno, es esto lo que tenemos que generar a discusión y es por eso que celebro es esto que se está haciendo. Los instrumentos de planeación ya sabemos que están o deben de estar establecidas en las estrategias, precisamente en los planes municipales de desarrollo y después llevarlos hasta la operatividad, ya sea de los planes de ordenamiento sectoriales. Las estrategias deben mostrar también un rango de iniciativas públicas y privadas que vinculadas asistan a reactivar la economía del lugar. No debemos de perder de vista que el objetivo es mejorar la calidad de las condiciones de vida de la gente que habita el territorio. Si estas son cuidadosamente manejadas, ayudan al mantenimiento y a la sostenibilidad de las ciudades. Ya se habló del tema del ocio, ya se habló que mucho del patrimonio es lo que reactiva las economías locales, es lo que genera mucho turismo cultural, incluso turismo científico. Entonces, es importante abonarle al tema de la conservación del patrimonio también desde el punto de vista económico. Para garantizar las buenas prácticas, bueno, ya lo mencionamos. La segunda mitad, el llamado de atención del siglo XX, fue ampliamente generoso en aportes para dilucidar opciones y criterios sobre el patrimonio cultural edificado. Congresos, simposios, foros y un sinfín de encuentros y ensayos muestran la preocupación que han comparado eruditos, académicos, diletantes y activistas de diversa procedencia interesados en el ordenamiento territorial vinculado a la sustentabilidad y la sostenibilidad. Los materiales generados al respecto han sido vastos, aunque no con la difusión deseable. Las tendencias presentadas han sido diversas, complementarias y en ocasiones antagónicas, entre otras. La opción que se ha consolidado por su potencialidad es aquella que concibe el ordenamiento territorial en un sentido amplio, donde el aspecto histórico y las bases del diagnóstico son integrados con factores económicos, sociales e inclusive políticos
como primera condición de factibilidad. Lograr este tema de la sustentabilidad del territorio precisamente apuntalado a través de todos estos factores garantiza que se pueda lograr de una manera adecuada. Este tema en que los académicos siempre en proceso de cambio, que es necesario las aportaciones con ejercicios teórico-prácticos para enriquecer el diálogo y superar las grandes desviaciones ideologizantes de pequeños grupos elitistas. No este tema de que la cultura es elitista para nada. El punto de partida para establecer es lo que desde siempre se ha usado como teoría. Es la suma de conocimientos probados en la realidad con conceptos y categorías propios integrados con una sólida estructura lógica. En realidad, volvemos a este tema del pensamiento complejo. Tener claro que los paradigmas no dejan avanzar, estacionan. Debemos tender hacia la operatividad multidisciplinaria, transversal, crítica y eficiente a largo plazo. Identificar lo que es legal de lo que parece legal, conciliar los intereses de los propietarios, de los ciudadanos, de las autoridades. Solo así vamos a atender entonces al desarrollo sustentable. Este tema de pensar, de conocer, de educar, de comunicar debe de ser constante. El esquema de la vinculación teórica práctica para conservar un edificio se plantea para proponer que el conocimiento queda débil sin un adecuado andamiaje teórico, pero su construcción requiere también de las referencias empíricas. Por ello hay que integrar ambos elementos en un proceso dialéctico permanente. Esto es en realidad lo que a mí me ocupaba, o sea, trato de vincular precisamente este tema de la conservación, pero hablando desde el territorio, o sea, como las ciudades están en constante cambio, necesitamos reactivar y reconocer lo que nos identifica, lo que nos genera el valor, pero también para vincularlo hacia el futuro, o sea, es lo que nos puede proyectar precisamente, y también reintegrando todos estos temas que han precedido y que han antecedido como factores para precisamente lograr este objetivo común de mejorar la calidad de vida de la gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amiga, doctora Dafne.